que llamarían a las 3 de la madrugada si fuera necesario. Recuerdo con orgullo siendo el punto de contacto de emergencia para muchos de los niños de mis amigos cuando crecían esos niños, porque los padres sabían que lo dejaría todo y que me ocuparía de ellos como si fueran mis propios hijos. Sin embargo, el pasado otoño me declaré culpable en un tribunal federal en crímenes por el beneficio de, con las instrucciones de y en coordinación con el personaje número 1. Para que quede claro, el personaje número 1 es el presidente Donald J. Trump. Es muy duro reconocer que me motivó la ambición a veces. Es todavía más difícil admitir que muchas veces ignoré mi conciencia y actué lealmente a un hombre cuando no debería haberlo hecho. Estando aquí hoy, parece increíble que estuve tan fascinado por Donald Trump, hasta el punto de hacer cosas para él y por él que yo sabía que estaban mal. Por ese motivo, he venido aquí para presentar mis disculpas a mi familia, al gobierno y al pueblo de Estados Unidos. Con esto, les voy a hablar del señor Trump. Llegué a conocerle muy bien, trabajando muy cercanamente a él durante más de 10 años como abogado especial y vicepresidente ejecutivo y también abogado personal cuando fue presidente. Cuando lo conocí al principio, era un empresario de éxito, un gigante de la inmobiliaria y un ídolo. Alrededor de él uno acababa siendo intoxicado. Cuando estaba uno con él se sentía como que estábamos envueltos en algo enorme, cambiando el mundo. Ofrecí la narrativa de Trump durante una década. Ese era mi trabajo, entregando ese mensaje, defendiendo. Monopolizó mi vida. Al principio trabajaba principalmente en cuestiones de asuntos inmobiliarios y otras transacciones inmobiliarias. Después, el señor Trump me metió en su vida personal y sus asuntos privados. Con el tiempo vi lo que él era realmente. El señor Trump es un enigma. Él es complicado, al igual que yo lo soy. Es bueno y malo, como todos nosotros. Pero lo malo supera con creces lo bueno. Y desde que ha entrado a la Casa Blanca, se ha convertido en la peor versión de sí mismo. Puede tener amabilidad, pero él no es amable. Chicago dijo que solo la gente negra podía vivir de esa forma. Y me dijo que la gente negra nunca votaría por él porque eran demasiado tontos. Y, sin embargo, seguí trabajando por y para él. El señor Trump es un tramposo. Como dijo antes, yo le doy a la comisión 3 años de las declaraciones financieras personales del señor Trump, 2011, 2012 y 2013. Él dio esto al Deutsche Bank para investigar sobre un préstamo para comprar los Buffalo Bills y Forbes. Documentos 1A, 1B y 1C de mi testimonio. Era mi experiencia de que el señor Trump infló sus activos cuando le convenía, como por ejemplo, para conseguir ser listado entre la gente más rica en la revista Forbes, y redujo sus activos para no tener que pagar impuestos. Aquí están 2 artículos de periódicos que son ejemplos de los actos de inflar y reducir sus activos para, como he dicho, favorecer sus intereses financieros. Documento número 2 de mi declaración. Como he dicho antes, le doy a la comisión un artículo que él escribió y me mandó que hablaba de una apuesta del retrato del señor Trump. Es el documento número 3A en mi declaración. El señor Trump me ordenó que encontrara un licitador de paja para comprar un retrato de él que estaba siendo puesto en subasta en Art Hamptons. El objetivo era para conseguir que este retrato
que iba a ser el último en ser puesto a subasta, sería uno para el precio más alto de toda la tarde. La persona compró este retrato por $60.000. El señor Trump le pidió a la Fundación Trump, que tiene que ser una organización caritativa, de pagar de vuelta a ese apostador falso, quedándose con ese retrato para sí mismo. Vean el documento 3B de mi declaración. Y no sería una sorpresa, seguramente, que una de mis responsabilidades mayores era de llamar a empresarios bajo instrucciones del señor Trump. Muchos eran pequeñas empresas y tenían derecho a recibir pagos, pero tenía que decirles no va a llegar ningún pago. Cuando le dijo al señor Trump que había conseguido hacer lo que me había pedido, se puso muy feliz. Y yo, sin embargo, seguí trabajando para él. El señor Trump es un estafador. Un mes después de haber sido presentado como presidente, yo estoy visitándolo en el despacho oval y es realmente increíble. Está mostrándome la sala y mostrándome distintas pinturas y me dice, no te preocupes, Michael, tus cheques de enero y febrero ya están llegando. Se mandaron por FedEx desde Nueva York y tarda en pasar por el sistema de la Casa Blanca. Como prometido, me llegó el primer cheque por la devolución en un montante de $70.000, poco tiempo después. Cuando digo estafador, hablo de un hombre que se declara como alguien brillante, pero me dijo que amenazara a sus colegios, sus universidades y la Junta de Universidad para que nunca hicieran públicas sus notas o resultados de exámenes. Como lo dije, estoy dándole a la comisión hoy copias de una carta que mandé bajo instrucciones del señor Trump amenazando a esas escuelas con acciones civiles y penales si las notas o resultados de exámenes del señor Trump fueran hechos públicas sin su permiso. Aquí está el documento número 6. No se quedó la cosa ahí, ya que el señor Trump en el 2011 había criticado al presidente Obama por no hacer públicas sus notas. Como se puede ver en el documento número 7, el señor Trump declaró que él muestre sus notas después de haber llamado al señor Obama un estudiante nefasto. La triste realidad es que nunca escuché al señor Trump decir algo que me hiciera pensar que quiere este país o quiere mejorar este país. En realidad ha hecho lo contrario. Hablándome en el 2008 que él estaba reduciendo de mitad el sueldo y salario de los empleados, entre los cuales el mío, me mostró lo que era una devolución por Hacienda de $10 millones y me dijo que no entendía lo tonto que era el gobierno para darle a alguien como él tanto dinero en devolución. Durante su campaña, el señor Trump dijo que no pensaba que el veterano del Vietnam y prisionero de guerra, senador John McCain, como un héroe, porque él no quiere a gente que ha sido capturada. Al mismo tiempo, el señor Trump me encargó llevar a cabo la gestión de la prensa negativa alrededor de su no reclutamiento para ir a la guerra de Vietnam. El señor Trump dijo que era por un espolón en los pies, pero cuando le pedí un informe médico me dijo que no había y que no había habido nunca cirugía. Me dijo que no contestara preguntas sobre esto a los reporteros y periodistas, pero simplemente decir que había sido exento. Termino con la conversación diciendo, ¿tú crees que soy tonto? No voy a ir a Vietnam. Me pareció curioso, señor presidente, que ahora está en Vietnam y, sin embargo, seguir trabajando por y para él. Las preguntas se han hecho sobre si sé de que hay prueba directa de que el señor Trump en su campaña cometió un delito de colusión con Rusia. No. Y quiero ser claro, pero sí tengo mis dudas. Alguna vez en el
verano del 2017, leí en la prensa que había habido una reunión en la Torre Trump en junio del 2016 con Don Jr. y otros miembros de la campaña con los rusos, incluyendo un representante del gobierno ruso, y un correo electrónico preparando la reunión con el tema problema para Hillary Clinton. Me di cuenta de algo. Estaba en la habitación con el señor Trump en junio del 2016 cuando pasó algo curioso. Don Trump Jr. llegó a la sala y se puso detrás del despacho de su padre. Y eso era bastante inhabitual. La gente no se ponía detrás del despacho del señor Trump para hablar con él. Y recuerdo que se puso a hablarle en tono bajo a su oído, pero sí pude escuchar lo que decían. Y decía, la reunión ya está preparada. Y el señor Trump dijo, muy bien, tenme al tanto. Lo que, pensándolo en retrospecto, pensando en esa conversación entre Don Jr. y su padre, era que primero que el señor Trump me había dicho muy a menudo y a otros que su hijo Don Jr. tenía el sentido común peor de cualquier otra persona en el mundo y que también Don Jr. nunca prepararía ninguna reunión de relevancia solo y ciertamente no sin el consentimiento de su padre. También sabía que no pasaba nada en el mundo de Trump, especialmente en relación con la campaña, sin que el señor Trump supiera de ello y lo aprobara. Así que llegué a la conclusión de que Don Jr. hablaba de esa reunión del 2016 en la Torre Trump sobre problemas y suciedad para Hillary con representantes rusos cuando fue detrás del despacho de su padre aquel día. Y que el señor Trump sabía que esta era la reunión de la que hablaba Don Jr. cuando dijo, qué bien, tenme al tanto. A lo largo del último año me he metido a hacer reflexión espiritual